Buenas tardes a todas y a todos. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contaremos con la presencia del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien hablará sobre los jueces del Poder Judicial de la Federación. Gómez Fierro es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la especialidad en Justicia Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha y en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho. En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado todos los cargos que conforman la carrera judicial, entre ellos, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en materia administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Actualmente, es magistrado de circuito en el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. En su tiempo libre, Juan Pablo Gómez Fierro practica el buceo, el box y es un apasionado de la montaña y la filosofía estoica. Le damos la bienvenida al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare, lo escuche y lo defienda contra el fuerte y contra el arbitrario. Esa es una de las principales frases que enmarca la función y la tarea que hacemos los jueces del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Juan Pablo Gómez Fierro, actualmente magistrado de circuito, y soy un juez del Poder Judicial de la Federación. Y el venir con ustedes hoy, esta noche, es a compartirles parte de la tarea tan importante que realizamos las juezas y los jueces del Poder Judicial. Para empezar y explicarles qué hacemos, voy a empezar por decirles qué es lo que nosotros no somos. Nosotros no somos la policía, no somos la fiscalía, no somos el Ministerio Público, no somos los agentes de tránsito ni detenemos a las personas. Nosotros, nosotras, defendemos tus derechos. Esta tarea, esta delicada tarea, tiene un núcleo esencial. Servir como un órgano, como un elemento que con cierto equilibrio termina por pacificar un conflicto. ¿Cuál es la ruta a partir de la cual nosotros tomamos nuestras decisiones? Lo es la Constitución. Ese es justamente el marco en el que se dilucidan todos los problemas que fluyen hacia los tribunales. Cuando ustedes tienen un conflicto, ¿qué hacen? Van con un juez para que ese juez defina una controversia y pacifique un conflicto. ¿Qué hace un juez del Poder Judicial de la Federación? Pacifica un conflicto, solamente que aquí no hay dos partes iguales. Es un juicio donde las partes están en desequilibrio. Por un lado tenemos a una autoridad y por el otro lado tenemos a una persona. Esa autoridad puede ser cualquier tipo de autoridad, desde el presidente de la República, una Cámara del Congreso de la Unión, un agente de tránsito, un agente de la policía, una autoridad jurisdiccional, y por el otro lado está una persona que considera han sido vulnerados sus derechos. ¿Cuál es la ruta para que un juez del Poder Judicial de la Federación resuelva esa controversia? La Constitución. Los derechos humanos que se enmarcan en el texto constitucional, que están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Yo me imagino que a muchas y a muchos de ustedes les gusta aquí el fútbol. Y creo que el fútbol puede ser una muy buena analogía para describir la tarea que realizamos.
Imaginen ustedes, por ejemplo, en un partido de fútbol donde hay un árbitro y están dos equipos compitiendo. Frente a un escenario como este, va a haber, pensemos que uno juega de visitante y otro juega como local. Cuando uno juega como visitante, pues naturalmente las personas que acuden al estadio son muy pocas en relación con las personas que apoyan al equipo que es el equipo local, ¿no? Y entonces se comete una falta. ¿Qué debe de hacer el árbitro en ese caso? Debe marcar la falta. ¿Y cuál es la regla o con la base con la que la va a marcar? Con el reglamento que marca el partido de fútbol. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la mayoría del equipo local, de los que le apoyan, la porra, etcétera y tal, quiere inconformarse contra eso? ¿El árbitro tiene que hacerle caso a ellos? A pesar de que los otros están en minoría y de que se vulneró una de las reglas del partido. Pues no, el árbitro lo que tiene que hacer es decidir ese conflicto con base en lo que establece el reglamento. Si hay un fuera de lugar, después de una jugada extraordinaria de donde hubo 2 o 3 pases que fueron los mejores de todo el partido, pero estaba fuera de lugar, ¿qué debe de hacer el árbitro? Debe marcar el fuera de lugar y anular en ese caso la jugada. Pero si la porra grita de un lado que no se debe marcar y por el otro lado los otros dicen que la jugada era adecuada, ¿qué va a suceder en este caso? El árbitro debe seguir las reglas. Ahora, imagínense que el árbitro se dejara guiar por lo que de un lado establece una parte de la porra y que entonces sus decisiones estuvieran basadas por lo que opinaran los demás y no por las reglas del partido. Esto naturalmente no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Y qué diría la porra del equipo local? Es que nosotros somos más. Sí, pero aquí el reglamento dice que cuando tú estás en una posición fuera de lugar, esta jugada no vale y se va para atrás todo, ¿no? Eso es más o menos también lo que sucede tratándose de la labor que realizamos las y los jueces del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de decidir las controversias con independencia de lo que digan las demás personas. Nosotros no nos podemos dejar guiar por lo que diga una mayoría o por lo que diga un poder económico o por lo que diga un poder político. Nuestra ruta la marca la Constitución. Y esto significa que nosotros debemos conservar ese delicado equilibrio para que la función judicial se lleve a cabo de una manera pulcra, para que tus derechos sean protegidos, incluso cuando estás en la minoría, incluso cuando estás en una posición desventajosa frente a la opinión social. Si tus derechos han sido conculcados, nosotros debemos marcar esa ruta y no la que digan los demás. La democracia por sí sola no consiste en el hecho de que las decisiones de la mayoría son las que deben prevalecer. Eso no es cierto. La democracia lo que supone es que, con independencia de las mayorías, hay un núcleo duro que nadie puede tocar y esos son tus derechos. Y esa es nuestra tarea, defender tus derechos. Independientemente de quién te los vulnere, si tus derechos están ahí es porque están reconocidos en el texto constitucional para ti. De manera tal que no puede venir una autoridad, la que sea, y decir yo me voy a brincar las reglas porque yo soy la autoridad o yo me voy a brincar las reglas porque nosotros somos más. Lo que nosotros tenemos que hacer es que independientemente de las circunstancias que estén en el partido, nosotros vamos a decidir con lo que marca la Constitución y solamente la Constitución. Ningún otro elemento ajeno puede incidir en nuestra decisión. Y las reglas constitucionales son muy claras. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Un partido que estuviera de alguna manera amañado y que de alguna manera el árbitro estuviera cooptado y a partir de ahí, pues entonces ya tus derechos no podrían ser totalmente protegidos? Línchenlo, por decir, toda una mayoría vota por eso. Y nosotros decimos, los derechos humanos prohíben la tortura, los malos tratos, independientemente de que todos ustedes quieran eso, nosotros debemos proteger los derechos humanos de esta persona, y lo digo en términos de manera muy genéricos, para dar una explicación muy concisa y muy precisa de la tarea que realizamos. Y esto se replica en cada uno de los juicios. Y aquí destacan 3 virtudes judiciales que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando resolvemos una controversia. La primera es la independencia judicial. Esa es la clave de todo esto, la independencia judicial. Cuando nosotros vamos a decidir una controversia, cuando nosotros vamos a arbitrar un partido, no podemos dejarnos influenciar por ningún elemento ajeno.
Y lo ha dicho la ministra Norma Lucía Piña Hernández insistentemente, quien con su gran liderazgo ha guiado a esta Suprema Corte y a este Poder Judicial durante los últimos años y lo ha dejado muy claro. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. La independencia judicial es un derecho de las personas. Porque las personas lo que requieren es que exista un juez que sea independiente, que no esté sometido a una presión externa de ningún tipo, poder político, poder económico, por los medios de comunicación para decidir una controversia. El juez debe resolver conforme a derecho sin dejarse influenciar por ningún tipo, decía yo, de elemento ajeno. Otro de los elementos que debe jugar en esta parte es la imparcialidad. El juez, cuando resuelve en esta delicada tarea, debe de ser imparcial, es decir, no debe ponerse del lado de una o de otra de las partes. La primera, independencia judicial, supone que nadie externo incide en tu decisión. Nadie es nadie. Ninguna autoridad, ni la más alta autoridad del país, puede decirte a ti cómo debes resolver una controversia. Porque ahí están los derechos de las personas que están reconocidos en la Constitución. Y la Constitución precisamente da vida a nuestra democracia. La imparcialidad, por el contrario, lo que supone es que frente a una contienda entre la que hay dos partes, el juez debe ser completamente imparcial para no favorecer a una sobre otra, sino que les debe dar un tratamiento igual y con ese tratamiento igual no inclinarse o decidir favorecer a alguna de las dos partes. Y una tercera, que es igual o más importante que las anteriores, la objetividad. Y esta es muy complicada porque cuando hablamos de la objetividad, ya no es que nos tengamos que desprender de la presión externa que ejercen las partes que no están dentro de la controversia, pero que quieren influir en la decisión. Tampoco es que favorezcamos a una u otra de las partes. El caso de la objetividad es que nos desprendamos de nuestras propias creencias, de nuestro propio criterio personal, de nuestros propios estereotipos, de nuestros propios juicios de valor para resolver una contienda. Desproverte de todo eso y resolver conforme a lo que marca la ley. Es una tarea delicada y es una tarea muy compleja. Es por eso que la justicia siempre aparece representada sobre una persona que porta en la mano un instrumento que le da equilibrio, que es la balanza. Es por eso que la tarea que realizan las y los jueces del Poder Judicial es muy importante. Y es muy importante, sobre todo, en contextos en los que hay mayorías avasalladoras. ¿Por qué? Porque éstas podrían marcar el rumbo de decidir incluso los derechos que corresponden a una minoría. Esto es verdaderamente delicado. Las peores tragedias del mundo se han cometido bajo el argumento o bajo un argumento democrático, de decir, es que nosotros somos más. Y entonces los que son menos, ¿qué? ¿Ya no tienen derechos? Los que son menos, ¿qué? ¿Ya no pueden justamente tener derecho a un juicio justo? Esto es verdaderamente lo más relevante. Ustedes habrán escuchado alguna historia que se contaba de un molinero que tenía en los campos de Berlín, un molino que estaba muy cerca al palacio de un rey de Prusia, y este molino hacía mucho ruido y estorbaba también la visión de su palacio. Entonces, un día mandó decirle al molinero, te compro tu molino porque me estorba la visión y además hace mucho ruido. El molinero le dijo, no, es mi propiedad y no la quiero, de aquí sale mi sustento, yo no vendo mi molino. Y entonces el rey le dice, si no me lo vendes, de cualquier modo te lo voy a quitar. Entonces te pido que me vendas tu molino o, en su caso, te vas a quedar sin molino porque yo soy el rey de Prusia. ¿Y qué decidió en este caso el molinero? Le dijo, pues mire, usted podrá hacer lo que quiera, pero todavía hay jueces en Berlín. Esto supone que frente a una lucha desigual, donde por un lado tenemos a un rey que tiene todo el poder y por el otro lado tenemos a un molinero, un campesino que se dedica a una tarea muy sencilla, la lucha desigual se resolvió por un juez que terminó dándole la razón al molinero con independencia de las partes que estuvieran o que estuvieran involucradas en el conflicto. Eso es
por eso la importancia del Poder Judicial de la Federación. Es por eso la importancia de la tarea que realizamos las y los jueces. Los jueces por esto también, pues no salimos a hacer campaña. ¿Por qué no hacemos esto? Porque nosotros no estamos destinados a ser populares. Nosotros no estamos destinados a ganarnos el agrado de las mayorías y el agrado de la gente, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es justamente resolver controversias con base en lo que marca la Constitución, sin influir con estos elementos a los que me he referido antes. Entonces, si los jueces no hacemos esta tarea, es lo más lógico que nuestro trabajo se centre en dictar las sentencias. Los jueces normalmente no salen y decir, yo decidí esto porque entonces salen los medios de comunicación y están justamente explicando lo que los jueces precisamente lo que hacen es hablar a través de sus sentencias. Ustedes trajeron aquí un conflicto donde por un lado participa un particular, por el otro lado participa una autoridad y ustedes para resolver ese conflicto buscaron esta vía. Nosotros vamos a resolverla a través de un documento que se denomina sentencia. Y en esta sentencia vamos a plasmar las razones de por qué le vamos a dar la razón a uno o en otro caso. Oye, pero es que una autoridad muy poderosa, es que es una autoridad que en este caso tiene una mayoría sumamente respaldada. Ok, ¿se respetaron las reglas constitucionales? ¿Se respetaron las reglas del juego? Si esto no es así, independientemente de que el estadio grite y que marque que un penal o que debe marcarse un gol a favor del partido, el juez no puede dejarse influir por eso. El juez debe resolver en favor de quien tiene la razón. Por eso, al inicio de esta charla, yo les decía esta frase que enmarca José María Morelos y Pavón, que además es una frase que tiene 200 años de historia, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que escuche, lo ampare y lo defienda. ¿Contra quién? Contra el fuerte y contra el arbitrario. Yo quiero dejarles esta reflexión porque ustedes son estudiantes de Derecho que tienen en sus manos el futuro del país. En sus manos está las próximas generaciones, el Estado de Derecho, la democracia y defender precisamente los valores que enmarca la Constitución. Cada uno de nosotros podemos tener nuestra ideología, cada uno de nosotros podemos pensar de la manera que queramos, pero lo que sí no podemos dejar de perder de vista es que en una democracia constitucional, independientemente de que existan reglas de mayoría, siempre debe existir este núcleo duro y estas reglas constitucionales donde verdaderamente se concentra la voluntad del pueblo para poder justamente defender los derechos de todas las personas. Hace poco yo fui a una marcha donde miles de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial salieron a defender sus derechos. Y parte de las consignas que se decían y que muchas veces no se dan a conocer porque nuestras tareas están dentro de las oficinas todo el tiempo haciendo nuestro trabajo, pero es, ¿te negaron las vacunas? Amparo. ¿Te calcularon mal tu pensión? Amparo. En los casos de los migrantes, amparo. En caso de las personas desaparecidas, amparo. ¿Faltan medicamentos? ¿Falta salud? Amparo. Ese es justamente lo que estamos haciendo nosotros. Esa es la tarea que estamos haciendo todos los días al interior de los tribunales. No salimos a hacer campaña. No es nuestra tarea hacer campaña. Hay miles de trabajadores en el Poder Judicial que todos los días, desde muy temprano y hasta muy tarde, están precisamente haciendo toda esta tarea, todo este entramado para poder justamente proteger los derechos de todas las personas. Y no salimos a presumirlo porque no estamos haciendo campaña, no estamos presumiendo nuestro trabajo, estamos cumpliendo con nuestra función. Ahora que me presentaban, se hablaba de esta parte que me gusta mucho, la filosofía estoica, y yo leí en uno de los libros de Winston Churchill una frase, y esta se las quiero dejar para su reflexión. Porque aquí veo a las próximas ministras y ministros de la Suprema Corte. Aquí veo a los próximos presidentes de la República, próximos diputados, senadores. En las manos de ustedes va a quedar el país. Y Winston Churchill
un estadista al que yo admiro mucho, tiene una frase que me gusta mucho. Dice, hay un momento en la vida en que en sentido figurado, la vida te da una palmadita en la espalda y te da la oportunidad de hacer algo muy grande al alcance de tus capacidades, al alcance de tus talentos. Dice, qué desperdicio si en ese momento que la vida te da esa palmadita en la espalda y te dice, órale vas, no estás preparado para ello. Los invito a que se preparen, a que sigan estudiando, a que sigan generando una generación de jóvenes abogadas y abogados que van a tomar esta estafeta y van a tomar el futuro del país. Soy Juan Pablo Gómez Fierro, soy magistrado de circuito y soy un juez del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.